hacemos que la psicología te haga sentido. Les damos la bienvenida a este espacio donde exploraremos la intersección entre la psicología y la comunicación. Hoy abordaremos un tema crucial como lo es el lenguaje inclusivo y la comunicación y cómo estos dos pueden contribuir al respeto por la diversidad. Es por ello que hoy nos acompaña Juliet Salazar, psicóloga que de hecho tiene una maestría en intervención social. Antes de comenzar, me gustaría recordar una frase de Sócrates que es «Conócete a ti mismo». Y es que la comunicación no solo es transmitir información, sino también conocernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Y bueno, Juliet, ahora sí empezamos con la primera pregunta. ¿De qué manera considera que el conocimiento de uno mismo influye en la manera en que nos comunicamos con los otros? Bueno, yo creo que es súper importante ese conocimiento de nosotros mismos desde la psicología. Por ejemplo, hablamos del autoconocimiento como una competencia socioemocional y que es un factor protector. Si tú sabes, por ejemplo, de tu historia, de cuál es la influencia étnica que tienes, en Colombia tenemos mucha diversidad. Tenemos influencia española o europea, indígena, africana. Sabes que tu familia también es diversa. Entonces, en la medida en que tú logres reconocer esa diversidad en ti misma, te puedes relacionar de una manera más respetuosa y que valora más lo que aporta la diversidad. Claro que sí. Eso es súper importante porque nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos para poder comunicarnos. De cierta forma, cuando nos conocemos, podemos como expresarnos con mayor claridad y ser como mucho más seguros al hablar con las demás personas. Y esto me recuerda mucho, por lo menos, a la alegoría de la caverna del filósofo Platón. Y es porque básicamente estamos como que nos atrapa en una sola forma de comunicarnos y no vemos como más allá o una pequeña parte de la realidad. Es como si básicamente miráramos a través de una ventana muy pequeña y no vamos más y más allá. Entonces pues es muy importante, ¿cierto? Y a partir de esto me surge la pregunta y es de ¿cómo cree usted que podemos salir de esa caverna y desarrollar una forma como más abierta y consciente? Muy bien, pues creo que lo primero es reconocer las diferentes formas de diversidad y reconocer que podemos asumir diferentes posturas. O sea, yo puedo tener una perspectiva distinta de acuerdo al lugar en el que nací, de acuerdo a las características de mi familia, a mi edad, a mi etnia, a mis características funcionales, la forma como percibo, por ejemplo, si percibo por mis oídos o por mis ojos, a mi identidad sexual. Entonces a mi territorio, hay muchas formas de diversidad y eso construye una identidad y una postura y eso también ayuda a la manera en la que yo me relaciono con las demás personas. Sí, muy interesante. Bueno, ahora bien, traslademos un poco esta reflexión a un entorno más académico, como por ejemplo la universidad, que ya sabemos que es un entorno de constante aprendizaje, sin embargo seguimos como utilizando un lenguaje muy tradicional. Entonces, desde la psicología, ¿qué estrategias se podían implementar para fomentar una comunicación como más inclusiva dentro del aula? Primero reflexionar, ¿cómo tengo yo esa concepción de lo que es diferente a mí? Y cómo la diferencia está en mí también. Porque yo puedo creerme de la categoría de lo normal, pero yo también tengo diferencias. Yo podría recibir discriminación si, por ejemplo, viajo a otros países o si, por ejemplo, estoy en cierto contexto socioeconómico. Entonces, reconocer la diversidad en las demás personas y en mí misma es un inicio. Y lo otro es que mi lenguaje pueda tener una forma de categorización más amplia. Por ejemplo, yo no digo ellos, sino que digo las personas, o digo tal persona con discapacidad. Podría ser la universidad tendrá una nueva perspectiva. Si la persona, por ejemplo, tiene una discapacidad visual, yo no voy a hablar de la mirada de esa persona, que es lo que es
una metáfora que usamos mucho quienes no tenemos la discapacidad visual. Podemos decir, hay una nueva sensación, una nueva percepción, o cómo lo podemos decir para no excluir otras formas de percibir la realidad. Claro, no, totalmente de acuerdo. Por lo menos hablando de eso, si nos ponemos a pensar, el lenguaje no es solamente como informar algún tema o algo, sino como que el lenguaje también es como, se puede generar como un impacto más emocional, ¿sabes? Como que por lo menos se puede, por lo menos aquí yo tenía como influir en las relaciones, como que se puede afectar la participación de quienes nos rodean. Esto me recuerda a Aristóteles porque él hacía pues cierta conexión entre las emociones y la mente, y es básicamente que en ocasiones utilizamos el lenguaje sin pensar como en que puede generar un impacto emocional en alguna persona. Por lo menos una palabra mal utilizada o un tono muy inadecuado, pues que puede hacer, puede herir a otra persona. Hablando de eso del lenguaje inclusivo, por lo menos hoy en día que se está viendo demasiado eso, si uno se dirige a alguna persona, digamos, de una manera, ¿cómo se puede decir? De una manera errada, por decirlo así, o sea, esa persona se va a sentir mal, porque no se está como dirigiendo como él le gustaría que se dirigieran a él, ¿sí me van a entender? Sí. Y no ir saliendo, pues con respecto a esto, tengo una pregunta, que es básicamente, ¿cuáles serían esas herramientas que usted recomienda para mejorar la comunicación en diferentes aulas, ya sean como profesionales o educativas, y que se garanticen que sean como efectivas y respetuosas? Sí. Entonces, Bueno, lo primero es que no sea solamente un asunto técnico, ¿no? El deber ser, sino que sea un asunto reflexionado, interiorizado, una reflexión sobre qué es la diferencia, qué es la diversidad, cuáles son mis concepciones frente a eso, porque yo podría tener la técnica, pero al momento de comunicarme yo podría hacerlo con un tono despectivo, mi visualidad no acompaña, o sea, no es legítimo. Lo ideal es que sea legítimo ese lenguaje y que yo comprenda cuál es el sentido de utilizarlo, porque si yo uso ese lenguaje, hay alguien que está sintiendo que sus derechos están siendo reconocidos, alguien que está sintiendo que no está siendo excluido de un grupo, o que está siendo visibilizada, que es lo que seguramente el movimiento feminista ha querido demostrar, y es, siempre estábamos hablando de los hombres como lo general, o por ejemplo en nuestro gremio que somos en mayoría mujeres, el lenguaje suele ser muy masculino. Entonces, esa podría ser una manera, creo que es el mejor inicio, más que aprendernos el protocolo. Y lo otro del protocolo, de lo que hablábamos ahora, por eso es tan importante esta relación entre comunicación social y psicología, ese trabajo interdisciplinario, como tú decías, el impacto de la comunicación, por ejemplo, en nuestra salud mental, o en la forma como nos percibimos. Entonces, es diferente que yo diga los jóvenes a que yo diga la juventud, o que yo diga los niños a que diga la infancia, es que nos empecemos a sentir integrados allí. Y pues hay una cantidad de técnicas, las organizaciones que dan lineamientos en política pública han sacado algunos manuales, me parece que son de utilidad, y también que podamos escuchar a la persona cómo se identifica. Por ejemplo, cómo te identificas tú desde tu pertenencia étnica, cómo te identificas tú desde tu identidad sexual, y que yo pueda tener esa interacción y enséñame o oriéntame, porque les cuento, una persona, una mujer trans, decía, yo toda la vida luché porque me dijeran ella, que me trataran con el pronombre de mujer, y ahora me dicen ella. Entonces, para mí eso es una pérdida, años de lucha, de reivindicación de mi feminidad. Entonces lo mejor es, pregunta, ¿cómo prefieres ser nombrada? Que haya una escucha activa, o sea, entre las dos partes, para saber uno cómo tratar a otra persona y que no se sienta, digamos, mal, que no se sienta ofendida. Claro, y en lo que tiene que ver, porque hay muchas formas de diversidad, por ejemplo la familia no solo es nuclear, y en los colegios, en las instituciones educativas suelen referirse a tu papá o tu mamá, reunión de padres, y no siempre es el padre, no siempre es la madre, es la abuelita, la tía, el tío, los primos. No sé si te gustaría como dejar una reflexión para todos los que nos están
viendo o escuchando para que sean más conscientes? Claro que sí. Bueno, primero que tengamos la posibilidad de permitirnos acercarnos a la diferencia, a la diversidad, dejando a un lado los prejuicios, o sea, juicios previos, lleguemos, conozcamos, acerquémonos y a partir de lo que veamos vamos construyendo esos juicios o esas percepciones. Eso creo que nos ayudaría mucho como sociedad. Así es, Juliet. Esperamos que este episodio haya sido enriquecedor y que las ideas discutidas aquí nos ayuden a comunicarnos de una manera más consciente y respetuosa. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente episodio.